Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24, por favor. Un saludo a todos nuestros hermanos a la distancia. Estamos estudiando en el marco de las profecías bíblicas un pasaje que ya lo comenzamos a introducir en un análisis ya específico, Mateo 24, para descubrir a Israel en este anuncio profético y diferenciarlo claramente de lo que es la iglesia. Ya que he creído muy necesario esto, hermanos, porque hoy día hay una gran confusión de quién es Israel, ¿cierto? Como pueblo de Dios. Y a veces se tiende a pensar que la iglesia es Israel y se le hace llamar la Israel espiritual. Por lo tanto, todas las promesas que están escritas de manera literal en las Escrituras respecto a Israel han sido transferidas al pueblo que se llama la iglesia. Ya hemos hablado bastante de esto. Hay diferencias sustanciales para entender que Israel no es la iglesia ni la iglesia es Israel, ¿cierto? El programa que Dios tiene para con este pueblo es muy distinto al programa que Dios tiene para con nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, lo decía nuestro hermano, en cualquier momento el Señor nos saca de acá. Pero Israel va a pasar por un tiempo de juicio, un tiempo de duro castigo. Nosotros tenemos el privilegio de estar en Cristo ya. Y como dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es. Y como lo dice Pablo a los Romanos también, ninguna condenación hay. Eso es muy importante subrayarlo ahí, el verbo, haber. Ninguna condenación hay presente para los que están presentes en Cristo Jesús. Y cuando dice ninguna condenación, implícitamente está diciendo no hay ningún juicio pendiente, ningún castigo pendiente, porque todo lo pagó el Señor Jesucristo. Pero no así con Israel. Israel tiene un trato distinto, aunque Dios ama a Israel, Dios ha castigado severamente a Israel y Israel va a tener que pasar por un periodo de persecución y de juicio. Y lo dice la Escritura, ya vamos a llegar en un momento allí, un tiempo de gran tribulación, también se le llama tiempo de angustia para Jacob, tiempo que no lo ha habido desde que el mundo se creó. Entonces la gran problemática hoy día, hermanos, y yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, y hoy día en las redes sociales esto circula de un lugar a otro, ¿la iglesia pasa por la gran tribulación?, se pregunta. ¿La iglesia pasa una parte de la gran tribulación, o a la mitad de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación? Entonces hay confusión al respecto. Pero Mateo 24 y sus evangelios, los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Marcos 13, Lucas 22, ¿cierto? Nos enseñan que, Lucas 21, perdón, nos enseñan que ese periodo, este periodo que estamos analizando, está dirigido a un pueblo específico que se llama Israel. Y una de las primeras cosas que dijimos antes de ir al texto, hermano, es la importancia en la profecía bíblica de lo que es una ciudad específica y un templo específico, un santuario específico. De modo que encontramos este concepto, la ciudad y el santuario, cosa que no se puede aplicar a la iglesia. Más allá de lo que vemos hoy día, que hay muchas ideas, ¿cierto?, evangélicas, que deben tener su templo. Nunca la iglesia se reunió en templos hechos de mano en sentido institucionales, ¿sí? Usted dirá, pero yo me acuerdo ahí en Hechos 2:40 y tanto, ¿no es cierto?, que dice que se reunían cada día en el templo. Pero debemos entender el contexto ahí histórico, eran judíos que se reunían, era un lugar de encuentro, el templo de Jerusalén. No era el templo de la iglesia A, B o C como hoy día se estila, ¿cierto? Y lo leíamos que Pablo nos enseñaba, ¿no es cierto?, que cada creyente en el concepto de iglesia es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de una ciudad específica, no es cualquier ciudad, por más que amemos nuestra ciudad, no es nuestra ciudad. Es Jerusalén. Y cuando hablamos de un santuario específico, no es cualquier templo, no es el templo de la iglesia A, B o C, es el templo en Jerusalén. Entonces, Mateo 24, hermanos, vamos a retomar acá. Ya leíamos
estos dos versículos muy importantes, dice versículo 1, ¿cierto? Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya lo hablamos, solamente para retomar el hilo. El orgullo del judío precisamente era la ciudad y el santuario. Y ese santuario era realmente espectacular. Tenía una construcción llena de oro reluciente y piedras y los evangelios que estuvimos viendo, Marcos 13, Lucas 21, habían comentarios que agregaban, ¿cierto?, mayor entendimiento a lo que estamos diciendo. ¿Ven estas piedras? ¿Ven este tipo de adornos que tiene realmente espectacular, implícitamente podríamos decir? Y el Señor, de una manera tan categórica, les dice, ¿ven todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces nos acordábamos que para el judío, el que alguien le anuncie que el templo nuevamente va a ser destruido, no era menor. Estuvimos estudiando lo que era el templo, ¿cierto? El templo de Salomón, que reemplazó al tabernáculo, después el templo en el tiempo de Zorobabel, ¿se acuerda? Y después finalmente el templo de Herodes el Grande, que tardó 46 años en ser construido, y el Señor le anuncia que ese templo iba a ser destruido. Por lo tanto, yo siempre me pregunto a mí mismo, y me digo mismo, ¿qué cara habrán puesto los discípulos con esa tremenda profecía, dramática profecía? Entonces, vamos a continuar ahora ya en el versículo 3, y estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Fíjese acá, vamos a hacerlo de manera bien como imaginándonos el escenario. Ellos no quedaron tranquilos. Cuando el Señor les habló esto de que no quedaría aquí piedra sobre piedra, era en el templo mismo. Pero ahora estaban en el monte de los olivos, cerca de allí. Es decir, hubo una caminata de por medio y ellos no se quedaron tranquilos. Dice que él se sentó en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas en una, que abarca todo la panorámica profética de aquí hasta que se cumpla. Es decir, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, lo que Cristo les acababa de anunciar, que involucraba la destrucción del templo, pero además le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Luego entendemos que el Señor les anunciaba que Él volvería, que se iba, pero también regresaría. Y la tercera pregunta que está involucrada en esta pregunta, es decir, como una pregunta compuesta, ¿cierto? Una en tres preguntas, o tres preguntas en una, mejor dicho. Las señales del fin del mundo, las señales de este sistema, de este siglo, porque va a haber un final de esto. Entonces, todo lo que vamos a leer en Mateo 24 y compararlo con lo que dice Marcos 13, Lucas 21, tiene que tener consonancia y nos va a entregar una directriz de cómo será esta recta final en la cual nosotros también estamos presentes. Porque la recta se proyecta, ¿sabe hasta dónde? Hasta la segunda venida de Cristo, es decir, nosotros estamos allí. Con la diferencia que nosotros estamos esperando un evento tremendo, sin precedentes, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero la recta continúa su curso hasta que se consuman todos los tiempos, ¿ya? Haya una consumación de los tiempos. Entonces, lo primero que quiero comentar en esto, hermano, ya hablamos de lo que significó para los discípulos esta tremenda noticia. Ven todo esto, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? No sé si usted se recuerda que hicimos mención a lo que comentaba este historiador llamado Flavio Josefo, en que literalmente los romanos cuando invadieron ahí Jerusalén y destruyeron el templo, dice en los hechos históricos que ellos se preocuparon, los soldados, de raspar cada piedra para sacar el oro, porque había oro incrustado en todas partes. Entonces se cumple literalmente la profecía. Entonces la cara que habrán puesto los discípulos cuando el Señor les anuncia esto de haber sido de un pavor, miedo, inquietud, y lo único que querían saber cuándo va a pasar.
Ahora, en el versículo 3 es muy interesante descubrir aquí algunas cosas. Primero dice que él estando sentado en el monte de los olivos. Para el judío estar sentado no es un asunto meramente de cansancio. Era la costumbre cuando el maestro, el rabí, enseñaba, él se sentaba y los discípulos de pie lo escuchaban. Por ejemplo, esto lo vemos aquí mismo en Mateo 23, si usted puede leer. Si damos lectura aquí en el capítulo número 23 de Mateo, versículo 1 en adelante, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, mire esta expresión, se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay una referencia de Cristo hacia estos líderes de la religión judía en ese tiempo, que eran los fariseos, los escribas, y que ellos se sentaban a enseñar. ¿Ya? Era una actividad propia del maestro judío. Y obviamente les advierte a los discípulos que escuchen porque eran enseñanzas de Moisés, que escucharan porque eran verdades que estaban ahí en las Escrituras, pero que no los imitaran a ellos, porque eran como el cura Gatica o el pastor Gatica, que predicaba, y no sirve así, que predica y no practica, ahí sí, ahí hay rima. Entonces vemos nosotros que el Señor está sentado en el monte del Olivar, el monte de los Olivos, como un rabí, y les comienza a enseñar. Pero antes de meternos en esa pregunta, esas tres preguntas en una, yo quiero resaltar ese lugar que el Señor lo escogió de manera especial. El monte de los Olivos, hermano, es un lugar prácticamente que se transforma en un escenario de la profecía. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, inclusive, por ejemplo, encontraba un pasaje acá, en Ezequiel capítulo 11, si usted lo quiere anotar ahí o buscarlo, Ezequiel capítulo 11, hablando de la promesa de restauración y renovación, porque nunca debemos olvidar, mis hermanos, que Israel va a ser restaurado plenamente. Y esto yo quiero también ponerle destacador a eso. Israel no ha sido desechado. Por más que nos enseñen los grandes predicadores de la actualidad que se basan en lo que han aprendido a través de la historia, Israel, mis hermanos, no ha sido desechado. El Señor lo va a restaurar un remanente. Y si usted lee aquí mismo en capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 19 dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios va a redimir a este pueblo. Aquí está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. Esto usted no lo puede aplicar para la iglesia. Y en esa misma consonancia dice acá en el versículo 23, lee ahí, dice Ezequiel 11, 23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Una pregunta. ¿A qué ciudad se referirá y a qué monte que está ubicado al oriente de la ciudad se estará refiriendo? No hay ninguna duda. Es Jerusalén y es el monte de los olivos. El monte de los olivos, mis hermanos, tiene una connotación profética a tal punto, por ejemplo, si avanzamos en el Antiguo Testamento y saltamos rápidamente a Zacarías capítulo 14. En Zacarías capítulo 14 vamos a leer versículo 4, dice así, Zacarías 14, 4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día ¿sobre dónde? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá, ¿cierto?, por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ese va a ser un escenario tremendo, hermano, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ahí el Señor no llega solamente hasta el aire, sino que desciende a la tierra y pone sus pies en un lugar específico, el Monte de los Olivos, donde el Señor le está enseñando a sus discípulos. Eso es lo que quiero que conectemos, ¿no es cierto? Ahora, el Monte de los Olivos tiene una trascendencia porque fue allí precisamente donde el Señor padeció antes de ser capturado, ¿cierto?,
tomado, ¿no es cierto?, arrestado, por decir así, por los principales sacerdotes, los escribas, los alguaciles del templo, y fue precisamente en el huerto de Getsemaní, que queda allí en el Monte de los Olivos. Fue en el Monte de los Olivos que fue, podríamos decir, fue el escenario cuando el Señor hace su entrada triunfal para cumplir literalmente la profecía de Zacarías también, cuando dice que aquí el rey entrará montando un pollino de asna. ¿Ya? También está presente el Monte de los Olivos. Pero yo quiero que, mire, entre todos los pasajes que estuve buscando, hay uno que me llama enormemente la atención, que está en Lucas, hermanos, por favor, en Lucas capítulo 22, que es una descripción paralela con lo que hace Mateo y Marcos. No lo dice otro evangelio. Miren lo que dice Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue, note, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Lucas nos entrega un detalle que parece menor, pero no es menor porque el Señor utilizaba mucho ese lugar para ir a orar. Él solía ir ahí a la cumbre del monte de los olivos. Bueno, nosotros ya entendiendo esto, nos acordaremos, por supuesto, cuando el Señor se presenta a los discípulos corporalmente, de ahí que no ha vuelto el Señor, hasta lo que entendemos, ¿cierto? Porque las profecías tienen una lógica de cumplimiento. Yo no sé cómo algunos dicen que el anticristo existió en el tiempo de los emperadores romanos y fue destruido ¿por quién? Si nosotros sabemos quién lo va a destruir, quién lo va a suprimir. Es Cristo cuando vuelva por segunda vez. Y todo, lo decía nuestro hermano, todo ojo le verá. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque ese escenario va a ser precisamente el Monte de los Olivos. Ahora, cuando él fue tomado de la tierra, y fue la última vez que los discípulos lo vieron, dice la Escritura que él les anuncia que el Espíritu Santo iba a venir en pocos días, ¿cierto?, a los discípulos, y ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entendieron el mensaje, se fueron a Jerusalén a esperar, pero dice acá, si lo quiere buscar, Hechos 1:12, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor fue ascendido al cielo. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. El ángel con justa razón le dijo, ¿veis a este Jesús? Así mismo, como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, vuelve a este escenario, no cualquier escenario, no cualquier lugar, sino que es el Monte de los Olivos. Es decir, hermano, volvamos a Mateo 24, el Monte de los Olivos no podría ser otro lugar, sino el lugar que Dios ha escogido para revelarse a sus discípulos, entregarle esta tremenda profecía y ser el lugar que va a recibir sus santos pies cuando Él vuelva por segunda vez. Por lo tanto, leamos un poco. Estando Él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta que resalta, obviamente, es ¿qué cosas? ¿Cierto? Por ejemplo, si nosotros nos vamos, un pasaje también muy revisado por nosotros constantemente, si nos vamos a Daniel capítulo número 9, la tremenda profecía de las 70 semanas, digo tremenda profecía porque gracias a esta profecía tremenda es que podemos entender no solamente el periodo profético, sino que el cronos, ¿cierto? ¿Cómo se dice? El cronograma de estos eventos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con crono y con época? ¿Se acuerdan que en griego hay dos palabras para tiempo? Para nosotros tiempo es tiempo. Uno dice el tiempo en términos de horario, el tiempo en términos de clima. Todo es tiempo, una sola palabra. Pero en el griego vemos que la hora, por ejemplo, el calendario, se asocia a una palabra que es cronos, que tiene que ver con cronograma, cronología, ¿sí? Pero también aparece otro término, que para nosotros significa tiempo, que es kairos, que significa una época.
De modo que tenemos época y cronología, ¿sí? Gracias a la profecía de las 70 semanas es que entendemos el crono y el kairos de Dios. Tremendo. Y vemos acá, en particular en Daniel 9, si lo quiere buscar nomás, o escuchar, dice versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, una vez lo estudiábamos esto, destruirá la ciudad y el santuario. Note, destruirá la ciudad y el santuario. Esto es la pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿O todavía es un cumplimiento futuro? ¿Qué dicen mis hermanos? Se cumplió el año exactamente 70 después de Cristo. Cuando habla del príncipe que ha de venir, se está refiriendo al pueblo de un príncipe que ha de venir. Porque algunos dicen, ya vino este príncipe, este es el tan incógnito o tan misterioso anticristo, si ya destruyó la ciudad del santuario. No, aquí dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Son los romanos, es Roma. Las legiones romanas son las que destruyeron el templo, el santuario y la ciudad. Eso es lo que dice la historia y eso es lo que está anunciando el Señor precisamente. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo prácticamente, para redondear la cifra, que esto estaba anunciado. Y el Señor les actualiza la información. Ven, todo esto no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, una alusión abierta a la destrucción del templo, a la destrucción del santuario. Entonces, si nosotros vemos, esto tiene una lógica de cronología. Lo primero que le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? Por ejemplo, si nosotros echamos una miradita más atrás, en el capítulo 23, versículo 37, mire lo que dice, de Mateo, perdón, volvamos a Mateo. Sí, Mateo 23 ahora. Vamos a dejar las 70 semanas porque eso ya lo hemos estudiado y alguna vez lo vamos a tener que retomar. Sería muy largo dedicarnos tiempo a eso, pero espero que siempre esté en la memoria toda esa información que tiene las 70 semanas de Daniel. Mateo 23, 37, mire lo que viene diciendo el Señor, ahí mismo en el templo. Jerusalén, Jerusalén, no es otra ciudad, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Cristo, antes de Mateo 24, ya viene anunciando la desolación de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Hay un pesar, hay un dolor cuando hace esta alusión a Jerusalén. Tú que apedreas y que, ¿no es cierto?, dice que matas a los que te son enviados. Nosotros hacemos una corta revisión de lo que fue Israel en el Antiguo Testamento y nos estuvimos acordando precisamente con Elías, ¿cierto? Estuvimos estudiando eso, cómo eran considerados los profetas falsos. Eran parte del poder religioso, los falsos profetas. Pero los verdaderos profetas, que eran una minúscula parte, proporcionalmente eran los menores, ¿cierto? Eran despreciados, eran ninguneados por el clero, por los que tenían el poder religioso y por el rey también. Entonces eso ocurría siempre, mataban a los profetas, a los verdaderos profetas nunca los escucharon. Esa es la tónica. Y el Señor como un lamento dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y das muerte a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirlos con esa ternura, ¿no es cierto? En una imagen alegórica, dice, no es que el Señor tenga una figura de una gallina, sino que es lo que se conoce como un zoomorfismo, es decir, forma de un animalito, ¿cierto? Tierno, cuando uno ve la gallina que cuida sus polluelos y vaya a tocarle un polluelo, la gallina reacciona de manera tremenda. Con ese amor el Señor ama a los suyos, pero Israel, tosudo, rebelde, y nosotros podríamos decir, no andamos muy lejos de eso. Entonces, la primera pregunta de los discípulos, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo la ciudad va a ser desolada? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo va a ser esto que no quedará aquí piedra sobre piedra? Entonces ya entendemos que Mateo 24 está hablando primero de cuándo va a ocurrir esas cosas de la destrucción del templo.
que lo vamos a ver a continuación. La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces entendemos que el Señor les enseñaba a sus discípulos que Él se iba, pero que volvería. Por ejemplo, aquí mismo lo vimos, no sé si lo pudo detectar ahí en Mateo 23, 39, ahí mismo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahora no me veréis, un anuncio de que Él ya no iba a estar con ellos, pero hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando vuelva por segunda vez. Por eso que nosotros entendemos ahora en una correlación que cuando Israel esté a punto de ser destruido por las fuerzas del enemigo, porque eso va a ocurrir ahí en el escenario en Jerusalén, porque el soberano va a permitir que todas las naciones, ¿cierto?, las que van a estar involucradas, vayan a combatir contra Jerusalén. Y en ese momento de tal acoso, ¿cierto?, porque la persecución que viene a los judíos es tremenda, es terrible. Dice, cuál no lo ha habido, ni lo habrá. Y en ese momento irrumpe el Salvador. Imagínense esa escena gloriosa. Y ahí los judíos por primera vez van a decir de manera real, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a descubrir que Jesús es su Mesías prometido, lo que no hicieron en su primera venida. Entonces el Señor les enseñaba claramente de que Él volvería. Por ejemplo, acuérdense de Juan capítulo 14, cuando les dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿se acuerda? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está, segunda venida, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje apunta más bien a este traslado de su pueblo que iba a ser fundado por los apóstoles. ¿Ya? Él vendría a tomar su propio cuerpo, la extensión de su cuerpo. Pero en una proyección profética, en una sola, perspectiva, está hablando de que Él va a volver, que Él se iba y volvería. Es decir, la enseñanza de su regreso estaba incluida, ¿no es cierto?, en la enseñanza general hacia sus discípulos. Entonces los discípulos con justa razón le preguntan no solamente cuándo serán las cosas, esta devastación del santuario y de la ciudad, sino que qué señales habrá del retorno de Cristo cuando Él se vaya. Pero hay una tercera pregunta, Mateo 24 nuevamente. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? En lo personal yo me inclino por aquellos que ven en esta pregunta 3 preguntas, ¿cierto? Dinos cuándo serán estas cosas, primero. Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, señales del fin del mundo. ¿A qué se referirá con siglo? Porque para nosotros también siglo significa exclusivamente 100 años, ¿cierto? Periodo de 100 años. Pero nosotros vemos que aquí mismo en Mateo capítulo 12, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, vemos esta misma expresión, lo ve usted aquí en el versículo número 32. Mateo 12, 32 dice lo siguiente: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, note, ni en el venidero. Entonces, bueno, este contexto está hablando de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que tiene que ver con no reconocer el Espíritu que obraba en el Mesías. Eso, por supuesto, que no tiene perdón. Ellos maltratan al Hijo y lo maltrataron, pero si no lo reconocen como Mesías, no hay salvación, ni en este siglo ni en el venidero. Lo que estaba probando ahí Jesús es que Él era el Mesías prometido. No se puede aplicar para hoy día porque ya Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, el Evangelio fue confirmado por los apóstoles y no hay manera de que un creyente verdadero pueda blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es imposible.
Quiero comentar eso, aunque no es nuestro tema, pero eso es lo que está hablando Cristo. Y respecto a esa blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, no será perdonada, y aquí viene la parte central, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, entendemos que hay un presente siglo y un siglo que va a venir, digámoslo así, muy pronto. Esta palabra que se usa aquí en el original, mis hermanos, es el término aión en griego, que significa literalmente una era, un periodo. También se le llama mundo. ¿Ya? Cuando hablamos de mundo, no solamente hablamos del planeta Tierra, sino que hablamos de este siglo. Y haciendo alusión a la enseñanza apostólica, acuérdense que el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, es decir, este siglo que nosotros estamos también involucrados, estamos transitando en este siglo, es un siglo malo. Por ejemplo, Pablo se lo dice a los Gálatas, se lo dice de la siguiente manera. A ver, voy a citar ese pasaje en Gálatas capítulo número 1. Dice así, Gálatas 1, dice, versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, entendemos, hermanos, que cuando los discípulos le preguntaron ¿qué señal habrá del fin del siglo? Está hablando de esta era que todavía está vigente. Un día todo esto terminará, hermanos. Por eso es que no nos debemos enamorar mucho de este sistema, ni esperar nada en este sistema, porque esto va a ser destruido, tendrá un fin. Y gloria a Dios, qué bueno que será un fin para nosotros también. Entonces, volvamos a Mateo 24. Las tres preguntas en una pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? La destrucción de la ciudad, el santuario. Eso es lo que los alarmaba a ellos. Pero también, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida cuando Él regrese? Y tercero, ¿qué señales habrá del fin del mundo, del fin de este sistema? Por lo tanto, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, nos hablan de esas tres situaciones que van a ocurrir. Primero, lo más próximo en el texto, era la destrucción del templo, ¿no es cierto? Y el santuario, o sea, la ciudad y el santuario, que ya ocurrió, años 70 después de Cristo, ¿se entiende? Pero el resto tiene que ver con Israel en el sentido de que viene un tiempo previo a su segunda venida, cuando Cristo vuelva en poder y gran gloria. Aquí no aparece el arrebatamiento de por medio. El arrebatamiento no se menciona ni en Mateo 24, ni en Marcos 13, ni en Lucas capítulo 21, sino que la segunda venida de Cristo. Y también se revela las señales del fin del mundo. Entonces, avancemos. Mateo 24, con eso ya introducido, nos encontramos con estos dos versículos, hermanos, que dan la base para entender toda esta profecía bíblica, que es Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús, respondiendo a esas tres preguntas en una, ¿sí? Estamos siguiendo la línea, ¿no? Y le dice, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entendemos que el engaño está asociado a la persona de Cristo, como Mesías prometido. Mire, esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Las bases de lo que será esta recta final, como Pablo se lo advirtió a Timoteo, debes saber esto. Los postreros días serán tiempos peligrosos y que tendrán una base del engaño. Por ejemplo, Pablo a los Colosenses, si usted lo ha leído ese pasaje tremendo acá también, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, es muy similar a la de su maestro. Estamos hablando de Pablo. Pablo dice que él aprendió el evangelio no de hombre alguno, sino directamente de Jesucristo.
Por lo tanto, es el mismo espíritu, es la misma perspectiva de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo le dice a los colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe, nuevamente, la misma tónica, la misma advertencia, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, y no según Cristo. Y sigue. ¿Cuál es la razón del versículo 9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Detengámonos allí. Cristo no fue un mero hombre. Ese es el gran problema. Cristo no fue un mero profeta, no fue un mero rabí. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quien descendió a esta tierra no es un hombre meramente, sino que es Dios que se hizo carne. Las bases del engaño es negar la figura íntegra del Mesías. Por eso que el anticristo, ¿quién es? El anticristo es un suplantador, uno que imita a Jesús, que imita al Señor Jesucristo, pero no es el verdadero. Es alguien que suplanta la imagen del verdadero Cristo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el conflicto para los judíos, y por eso que se tiene que entender en una base de profecía para Israel, es que ellos no han reconocido a su Mesías todavía. Dígame, ¿en qué iglesia nos enseña que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ninguno de nosotros podría caer en este engaño que se niegue la integridad del Mesías. No sé si se entiende. Pero para aquellos que no lo han recibido, están a expensas del engaño de decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías prometido. Mire, quiero abordar ese punto, pero no quiero irme por ahí todavía. Pero no olvidemos, hermano, que el gran conflicto en el cumplimiento de las profecías para con Israel es que el suplantador, el anticristo, se hará pasar, ¿cierto?, como el Mesías prometido. No va a ser Dios revestido de humanidad, sino que va a ser un ser. Ahí hay mucha especulación, pero dice la Escritura que cuyo advenimiento, cuya llegada, cuya venida será por obra de Satanás, y con prodigios, con milagros mentirosos va a engañar a muchas personas, y específicamente y principalmente al pueblo de Israel. Si nosotros seguimos leyendo aquí en Colosenses capítulo 2, dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos. Ahí le está hablando a la iglesia. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es la circuncisión de Cristo. Es decir, Cristo es el que nos santifica, no es una muestra externa del cuerpo que nos da la categoría de santos. Lo que sí pasaba, y hasta el día de hoy pasa con el pueblo que se llama Israel. La muestra de ser pueblo de Dios es que el varón está circuncidado. Versículo 12, mire lo que dice. Sepultados con Él, con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que Él levantó de los muertos. Detengámonos allí. Todo lo que sigue a continuación es la obra de Cristo imputada a nosotros, todo terminado, dice la Escritura que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y lo clavó en la cruz. ¿Cómo es posible, hermanos, que la iglesia esté presente en una profecía donde vendrán falsos cristos y nos podrían a nosotros engañar? Si ninguna iglesia, hermano, enseña una idea, ¿no es cierto?, aunque hay sectas, por supuesto, pero una iglesia centrada en las Escrituras, ninguna niega que Jesús es Jesucristo y que Él murió por nosotros y que cumplió la obra de gratuita salvación en la cruz de una vez y para siempre. Esto tiene que ver con el falso Cristo. Esto tiene que ver con el anticristo. Esto tiene que ver con los anticristos que han salido, que proyectan al último y gran anticristo que va a engañar ¿a quién? Principalmente al pueblo de Israel. Entonces, quiero detenerme en los últimos minutos, hermano, aquí mismo en Colosenses 2:8. La misma expresión de nuestro Señor, mirad que nadie os engañe. Esta expresión mirad es detenerse literalmente y observar minuciosamente lo que está pasando a nuestro alrededor. Y cuanto más Israel. Entonces, esta advertencia de tener cuidado y mirar tiene que ver con algo específico, el engaño. El engaño, hermano,
pongámonos a pensar un poco, reflexionar. ¿Es evidente? ¿Es tan evidente que la gente se da cuenta cuando hay engaño de por medio? Por supuesto que no, por supuesto que no. El engaño es tan similar a la verdad que usted no lo logra detectar. Mire, una vez hacíamos esta analogía que es muy común cuando ponemos estos temas. El billete falso, si usted alguna vez ha recibido un billete falso, usted va a descubrir así a simple vista que es idéntico, podríamos decir, que el billete verdadero. A menos que estudie minuciosamente, que mire, ahí está, mirad, ¿cierto? Un mandamiento a estar observando minuciosamente el billete verdadero, usted va a detectar el billete falso que es muy parecido, se parece al verdadero, pero no es el verdadero. Entonces no es algo tan simple. No es algo tan simple como que digamos, ¿no es cierto?, y específicamente para el pueblo de Israel, cómo detectar al verdadero Mesías, porque ellos seguían en la perspectiva de recibir al Mesías. El Señor les está anunciando a los discípulos ya que esto sería un tiempo de engaño. Y la profecía advierte que será tiempo de engaño y que van a ser engañados, inclusive los escogidos, ¿no es así? Entonces, es muy interesante, hermanos, que reflexionemos un poquito en la palabra engaño. Yo les comentaba a los hermanos delante sobre lo que es la palabra engaño que aparece en las Escrituras, insistentemente advirtiendo al pueblo de Dios, específicamente según lo que estamos estudiando, a Israel y también para nosotros, la iglesia. La palabra engaño, hermano, está compuesta de dos palabras, ¿ya? Dos palabras. Primero, el prefijo en, que tiene relación con in, es decir, de entrada, que permite el ingreso de. Cuando decimos in, es como una entrada. Cuando usted va a usar un equipo, por ejemplo, de música y quiere introducir un micrófono, lo va a introducir en el puerto que dice in, ¿no es cierto? Por lo tanto, in viene a ser la palabra del engaño, en entrada. Y la otra palabra es gaño, tal cual, que significa básicamente ruido. Analizando esta etimología, uno va descubriendo lo siguiente. Cuando nosotros, en esta misma analogía, tenemos un equipo, por ejemplo, de alta fidelidad, ¿sí? Se usa mucho ese concepto hi-fi. ¿Lo has escuchado alguna vez? El concepto hi-fi, un equipo de alta fidelidad, quiere decir que es fiel, tiene que ver con veracidad, porque hay un concepto muy técnico que es la relación señal-ruido. Mayor fidelidad es que el sonido es más puro porque el ruido es menor, de modo que lo que uno está escuchando realmente es fiel. Pero ¿qué pasa cuando se mete el ruido? Lo voy a poner en el sentido muy exagerado. No sé cuánto, lo más antiguo podríamos decir. Antes teníamos solamente radios de amplitud modulada, ¿se acuerdan? Y para escuchar al locutor había que moverlo, ¿no es cierto? Porque se escuchaba mucho ruido que acompañaba la voz del locutor. Después salió, ¿cierto?, la frecuencia modulada, que obviamente superó con creces lo que era la fidelidad de la amplitud modulada, ¿cierto? Pero después salieron los equipos de alta fidelidad en donde el ruido desciende. Hay supresores de ruido, cancelaciones de ruido, a tal punto de que el sonido es fiel. Porque fidelidad viene de fiel. Lo que va a ocurrir, hermano, en Israel es que esto va a ser, y ya estamos viviendo una época de mucho ruido, de muchas señales, por decir así, que influyen, ¿cierto?, influyen en la doctrina, en la perspectiva de las iglesias y cuanto más del entendimiento de las profecías bíblicas. La confusión es producto del ruido que se ha metido, el engaño que nadie lo ha detectado o que muy pocos lo detectan. ¿Producto de qué? Producto de que hemos descuidado, ¿cierto?, el estudio del verdadero y fiel sonido del Evangelio. Cuando entendemos quién es Jesús, quién es la persona de Jesús, cuál es la obra de Jesús, cuál es la perspectiva que Dios tiene para con Israel de una manera muy clara, categórica, así muy diferenciada de lo que es la iglesia, nosotros entendemos que estamos oyendo nítidamente la verdadera profecía. Pero cuando esto se vuelve difuso, es como estar escuchando en esta analogía una radio AM.
con mucho ruido de por medio, nadie entiende nada, y a tal punto que la gente dice, ahí hay muchas cosas grises, por lo tanto no tienes que perder tiempo en estudiar ese tipo de cosas. Mire la manera de resolver el conflicto, hermano, decirle a los hermanos, a los discípulos, no estudies este tipo de cosas porque es una pérdida de tiempo, hay muchas cosas oscuras respecto a eso. No, cuidado con eso. El Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias, suficientemente necesarias, para distinguir este ingreso de ruido a la doctrina correcta. Cuando Cristo dice, mirad, que nadie os engañe, está diciendo, en otras palabras, y vamos a hablar en un lenguaje español y puro español, es que se introduce este ruido que no nos permite oír la verdad que proviene de la Sagrada Escritura, del Evangelio verdadero. Por lo tanto, se cumple lo que significa engaño también en griego, porque en griego tiene la idea de, el término usado aquí en engaño, es llevarnos en otra perspectiva. Es muy interesante esto, porque el engaño, ¿saben lo que produce en un discípulo? Es que lo lleva a otra perspectiva. Mirad que nadie os engañe, un ejemplo. Decir que Israel desapareció del mapa profético. Ese es un engaño. Decir que la iglesia es Israel es un engaño. Decir que la iglesia está presente en Mateo 24 y va a tener que vivir la abominación desoladora. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo va a haber abominación desoladora en un pueblo que no tiene templo? No se sostiene eso. Pero el sonido nítido, sin engaño, indica que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Que la iglesia va a salir antes del periodo de juicio, pero Israel va a pasar por este tiempo de gran tribulación. Que el Señor bendiga su palabra.